hemos hecho un proceso de curaduría, hemos revisado lo que han planteado nuestros seguidores, usuarios, a través de Facebook, a través de YouTube. Se les acabó el agüita. No. Un poquito de paciencia, ya vamos a terminar, senador Guerra. Quiero comenzar con la senadora Paola Holguín. Pregunta de redes sociales. Ahí aparece, senadora Paola Holguín, ¿usted todavía está en la idea de que el expresidente Álvaro Uribe sea su fórmula a la vicepresidencia de la República? El presidente Uribe tiene un impedimento legal para ser presidente, pero ninguno para ser expresidente. Yo creo que sería un poco absurdo que cualquiera de nosotros llegando a la presidencia no considere la posibilidad del expresidente Uribe como vicepresidente, como asesor, como consejero. Él ya gobernó 8 años, tiene toda la experiencia, toda la capacidad. Entonces, a mí me parece que es un tema que tiene su complejidad, pero que no es descartable. Tiene su complejidad legal. Ahí hay una discusión, pero ahí está la respuesta de la senadora Paola Holguín. Muchas gracias. Tienen un minuto para esta respuesta. Voy ahora con el senador Andrés Guerra. Senador, se hizo viral recientemente un video suyo donde aparece en un acto del Centro Democrático con una correa en la mano. ¿A qué se refería cuando usted decía con la correa en la mano que la familia no podía delegar la educación de sus hijos? ¿Volvemos a la época del Surriago? Ricardo, qué buena pregunta. Yo me formé con la correíta, le decían la culebrita, y era la manera de que los padres lo educaran a uno sin violencia, pero aprendíamos. Y cuando no queríamos estudiar en la tarde después de llegar del colegio y no queríamos aprendernos la tabla del 9, pues el papá o la mamá ponían la correíta en la mesa. Yo simplemente soy un hombre de símbolos, como llevo este aguadeño con orgullo, y dije en Armenia, hombre, ¿cómo hace de falta el símbolo de la correíta para que los padres entiendan que la educación no se le entrega a FECODE y que la educación no se le entrega a los profesores? Por eso estamos en el enorme problema de formación de los jóvenes, para decirles este país que vivía hace 20 años con la inseguridad, con la violencia, con el narcotráfico. Simplemente era un mensaje claro y categórico. Soy un hombre de familia, soy un hombre de centro y soy un hombre que respeta el escenario. Unidad igual victoria. Muchas gracias, senador Andrés Guerra. Ahora la pregunta de redes para el senador Miguel Uribe. Precandidato, ¿usted fue liberal? Formó parte del gobierno del exalcalde Enrique Peñalosa, fue su secretario de gobierno antes de entrar al Centro Democrático. En ese contexto, hoy usted es precandidato. Si usted llegara a asumir la candidatura presidencial del Centro Democrático, ¿haría alianzas políticas con los sectores políticos a los que perteneció antes, liberales, el exalcalde Peñalosa u otros de centro derecha? ¿Con quiénes sí haría y con quiénes no haría alianzas? Ricardo, es importante decir que mi participación y mi coherencia en la política ha sido siempre la misma. Mi primera participación en política fue en el 2010, bajo las banderas del uribismo, pero además enfrentando desde que soy concejal a Gustavo Petro, incluso distanciándome muchas veces del partido que en aquel momento representaba. Como dice Winston Churchill, uno puede cambiar de partido por principios, pero no de principios por partido. He sido coherente, he sido consistente, y eso es lo que ha determinado mi firmeza. No negocio principios. Ahora, por supuesto que hoy lo que está en juego es Colombia, el futuro de Colombia, no una candidatura individual, y se necesita unidad. Como lo he dicho siempre, tengo una propuesta para unir el partido, para unir la oposición y para unir el país. Nosotros tendremos que defender los principios de la seguridad como base fundamental del país, la libertad económica, la propiedad privada, las instituciones y la democracia, que hoy están en riesgo y que nosotros vamos a proteger. Muchas gracias, senador Miguel Uribe. Y ahora, para cerrar esta ronda de preguntas de redes sociales, la pregunta para la senadora y precandidata Paloma Valencia. Creo que me salta primero, va la senadora María Fernanda Cabal, discúlpeme. Senadora Cabal, va primero usted por orden de rifa del sorteo, perdóneme. En los juegos de espectáculo. Senadora Cabal, ¿usted tendría en su gobierno a funcionarios que sean del Centro Democrático y que hayan trabajado en el gobierno de Álvaro Uribe? De Iván Duque, perdóneme. ¿De Iván Duque? Yo premio el mérito, no la vagancia, no la mediocridad, no el sectarismo ideológico. Es el sentido común. Yo he sido empresaria,
He sido funcionaria, he trabajado en la Universidad de los Andes. Yo sé lo que hay que hacer en un país que tiene todo para crecer, pero que si lo dejamos en manos de los 800 grupos criminales que hay hoy controlando casi 600 municipios, según la Defensoría del Pueblo, no vamos a tener país y no vamos a tener elecciones. Entonces, mérito primero, mérito segundo, mérito tercero, por supuesto. Sin importar de qué gobierno viene. No importa de qué gobierno sea, de hecho, hay gobiernos de personajes que me parecen a mí innombrables y que tuvo ministros buenos. Le hago la contrapregunta porque estaba dentro de los términos, ahí estaban los tiempos. 2:57, senadora Paloma Valencia, ahora sí, me estaba saltando la senadora Cabal. La pregunta de las redes sociales para usted, senadora Valencia. Usted es del departamento del Cauca, una región que lamentablemente ha estado marcada por la violencia en los últimos meses. Si usted es presidenta, le preguntan cómo va a retomar el control del territorio de su departamento. Vea, yo creo que en el Cauca hay que tener un diálogo entre todos los caucanos. Yo quiero contarles que, por ejemplo, lideré una reunión con Aida Quilcuet del CRIC, entre ella, que representa para quienes son para mí los invasores de la tierra, y ella les dice recuperadores, y los invadidos. Y tuvimos un primer diálogo tratando de acercarnos. Y yo sí creo que los caucanos vamos a tener que tener una conversación, porque en el Cauca tienen que caber todos, con una premisa, y es para exigir los derechos de uno, no hay que atropellar los derechos de los otros. Hay que tener una mano generosa con el campesino caucano que está en la miseria. No hay un departamento que se haya empobrecido tanto como el Cauca, precisamente porque allá aplicaron todas esas ideas de las izquierdas radicales. El Cauca, que era el primer productor de leche, el tercero de carne, terminó en la pobreza. Hay que generar desarrollo, respetando la propiedad privada, no aceptando bloqueos y con firmeza contra los terroristas. Muchas gracias, senadora y precandidata Paloma Valencia. Vamos a las preguntas rápidas. 5 preguntas rápidas, después el mensaje final, piden ustedes el voto y terminamos el debate. Estas preguntas rápidas van a estar ustedes en la misma toma, es decir, no habrá posibilidad de explicar o desarrollar la idea porque es muy rápido, son solamente 5 preguntas, estamos cogidos del tiempo, entonces les agradezco respuesta de sí o no. Después en otro debate podemos desarrollar las respuestas. Comienzo con el senador Andrés Guerra. ¿Usted apoyaría una reforma para reducir el tamaño del Congreso, sí o no? Sí. Senador Miguel Uribe, ¿usted Sí. apoyaría? Sí, apoyaría. Senadora María Fernanda Cabal. Sí. Senadora Paloma Valencia. Sí. Sí. Senador Paul Holguín, perfecto, consenso en esa pregunta. Siguiente pregunta, senador Andrés Guerra. Usted no había tenido la posibilidad de arrancar debate y por eso usted va a ser el que inicie estas preguntas Todas. rápidas. ¿Apoyaría usted eliminar o reducir la Jurisdicción Especial de Paz? Sí. Senador Miguel Uribe. Eliminarla no, modificarla sí. Senadora Cabal. Modificación. Senadora Paloma Valencia. No prorrogarla. Senadora Paola Holguín. Modificación y control. Tercera pregunta rápida, senador Andrés Guerra. ¿Está de acuerdo con prohibir completamente el consumo recreativo de marihuana en espacios públicos? Sí. Senador Miguel Uribe. Sí, total prohibición. Senadora Cabal. Por supuesto. Senadora Paloma Valencia. También. Senadora Paola Holguín. Muy bien. Solamente tuvieron allí discrepancias con el tema de la JEP hasta ahora. Siguiente pregunta. Senador Andrés Guerra, ¿estaría usted de acuerdo con mantener la figura de la cadena perpetua para violadores de niños? Sí. Senador Miguel Uribe. Sí. Senadora Paloma Valencia. Sí. Senadora Cabal, perdón. Y nos confunde mucho la gente. María Fernanda Cabal, sí. Senadora Paloma Valencia, sí. Senadora Paola Holguín. Urgente, sí. Urgente también. La última pregunta. Senador Andrés Guerra, ¿participaría usted en una coalición política con Vicky Dávila? Sí. Senador Miguel Uribe. Sí. Senadora Cabal. Sí. Senadora Paloma También. Valencia. La Senadora- coalición es por Colombia, sí. Muy bien, muchas gracias. Consenso en casi todas las respuestas. Y ahora el mensaje final. 1 minuto para pedir el voto a sus electores y para que los conozcan. Comienzo con el senador Miguel Uribe Turbay. Lo que está en juego es el futuro de Colombia. Por eso aspiro a la presidencia para dar un salto gigante, para avanzar, construir ese futuro que nos merecemos. Llevar a Colombia al ciclo virtuoso de la seguridad, la confianza, la inversión, el empleo, que es la mejor política social, y a su vez generar de oportunidades que fortalece la seguridad. Este es el camino
que ha llevado a Colombia a resolver parte de sus problemas, y es el camino y la fórmula que hoy se requiere. Tengo la experiencia, hice parte del equipo que acabó el infierno del Bronx, enfrentaré con esa misma determinación la inseguridad y la violencia. He administrado más de 3 billones de pesos, no tengo un solo escándalo de corrupción, no negocio principios ni valores. He sido coherente, he sido firme, pero también convocante, porque necesitamos unidad, unidad en el partido, unidad en la oposición y unidad en el país para ganar y para gobernar. Colombia tiene futuro y lo vamos a construir, un futuro de seguridad. Primero la seguridad física y jurídica y un futuro de oportunidades para todos los colombianos. Que cualquier joven sueñe con quedarse en este país, que los que se han ido vuelvan, que se reunifiquen las familias, que todos tengamos oportunidades. Muchas gracias, senador Miguel Uribe. El minuto final, senadora María Fernanda Cabal, por favor. Menos Estado, que se volvió un parásito, menos gasto público, más inversión en la gente, que el futuro de los jóvenes no sea el exilio, que sea construir en una Colombia donde yo ya tengo nietos y no quiero que se vayan. Una Colombia que se merece volver a respirar la tranquilidad que se vivió cuando se rescató del infierno, del derrumbe institucional en el 2012. Después de esos años, vimos cómo los territorios fueron nuevamente gobernados por instituciones, cómo la gente volvió a salir del secuestro en el que estábamos encerrados en la misma Colombia, cómo el respeto a la autoridad existió y cómo prosperó la economía. Sin seguridad en el campo, no habrá paz en Colombia, esa es una premisa. Tenemos todo, hay que trabajar con sentido común por la libertad y el orden que nos merecemos como ciudadanos de Colombia. Muchas gracias, senadora María Fernanda Cabal. Ahora el minuto final para la senadora y precandidata Paloma Valencia. Nos ha tocado vivir en una Colombia llena de injusticias, una Colombia donde un niño que nace pobre, con 95% de posibilidades va a morir siendo pobre. Nos ha tocado vivir una Colombia llena de violencia. Yo soy una colombiana que está convencida de que no nos debemos conformar con una Colombia que no se parece a la que nos merecemos. Por eso los quiero invitar a que nos demos cuenta de que en este barco, en esta Colombia vamos todos, los de centro, los de izquierda, los de derecha, los sin partido, y que nos tenemos que unir por unos ideales fundacionales que nos permitan remar todos hacia el mismo lado. Yo estoy convencida de que podemos construir un país de oportunidades con una gran revolución en la educación, garantizándole oportunidades a aquellos colombianos que están en la informalidad, protegiendo un sector productivo que genere empleo y oportunidades, pero sobre todo estrechando los vínculos entre todos los colombianos que queremos un futuro más grande, más justo. Muchas gracias, senadora Paloma Valencia. Ahora el minuto final le corresponde en este debate a la senadora y precandidata Paola Holguín. Soy Paola Holguín y en estos recorridos por Colombia he sentido a mis compatriotas con angustia, con incertidumbre, con tristeza. Yo quiero que hoy recuperemos la esperanza, porque no se derrota al que no se rinde y Colombia no se ha rendido. No nos llenemos de temor por quienes quieren convertir este país en una democracia de chantaje. Petro ganó, pero la Constitución no perdió. Su periodo se acaba el 7 de agosto de 2026 a las 3 de la tarde. Y entonces, todos unidos, por encima de radicalismos ideológicos, desde la sensatez, trabajando como lo hemos hecho siempre, vamos a recuperar la Colombia que nos merecemos, una Colombia segura, una Colombia con justicia, una Colombia con oportunidades para todos, una Colombia que ha superado los momentos más difíciles en la historia y que también va a superar este. Muchas gracias, senadora Paola Holguín. Y ahora el minuto final para el senador y precandidato Andrés Guerra. Ricardo, gracias a usted y a Blue. Hemos sido el único partido que ha recorrido todo este país con 5 precandidatos serios proponiendo y haciendo una plataforma para gobernar desde el 2026 al 2030, con unidad, primero que todo. Gustavo Petro nos quiso polarizar y volvió a traer la política del sectarismo. Nosotros vamos a gobernar para 50 millones de colombianos y vamos a unificar los 1.104 municipios y vamos a hablar con sus alcaldes, con los gobernadores, con nuestro ejército, con nuestra policía, con nuestra fuerza pública y vamos a soportar la institucionalidad.
Este sombrero me lo puse hace 23 años para cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural y dije que algún día sería presidente. Qué difícil ser líder municipal, regional, pero más duro ser líder nacional. Y aquí estamos, primero que todo siendo buen compañero de ellas tres y de Miguel. Unidad igual victoria. Muchas gracias a todos ustedes, los 5 precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático, comenzando con este debate. La elección es Colombia, Colombia elige, de Blue Radio, a través de nuestras plataformas, el comienzo del ejercicio para entender y saber quiénes aspiran a la presidencia el año entrante. Estamos a un año de las elecciones. En Colombia hay candidatos y propuestas de todos los sectores. Hay que escucharlos, hay que saber qué se está proponiendo de cara a que persista la democracia en nuestro país. Después de este muy interesante debate, ustedes tienen ya el contraste, saben qué piensan los precandidatos, luego vendrá la definición interna de su partido para saber quién de ellos será el elegido, pero aquí estaremos en las próximas semanas convocando a los demás sectores políticos, a la izquierda, a la centroizquierda, al centro, todos tendrán cabida en este espacio que comenzamos hoy